Elías, ¿cómo asumes tú el revocatorio? Pero fíjate, algo previo. Hay sectores y dirigentes políticos que declaran que si no hay revocatorio no hay diálogo. Es decir, colocar prácticamente como una condición sine qua non que haya diálogo, ¿no? Yo creo que es una manera de torpedear el diálogo. Pero en todo caso, representa la opinión de un sector del país. Para Elías Jabas, ¿qué es el revocatorio políticamente? Fíjate, En este momento, en este contexto. Claro, en primer lugar es una opción constitucional, ¿no? Pero yo lo plantearía al revés de esos sectores que tú señalas, ¿no? Yo creo que para que haya un revocatorio que signifique una opción democrática y que contribuya a la estabilidad política del país, tiene que darse en el contexto de un diálogo. Así fue, y tú fuiste testigo de sección, José Vicente, el referéndum del año 2004. El referéndum 2004 estuvo precedido de la mesa de diálogo que se instaló con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter, que tú dirigiste por parte del gobierno nacional. Y eso creó unas condiciones de estabilidad política, económica y social, de confiabilidad en el proceso, que llevó a que los resultados del 2004, a pesar de que Ramos Alú, en otro de sus desplantes ya acostumbrados, los desconoció, la sociedad asumió que había sido un proceso legítimo y que había sido un proceso cuyo resultado era incuestionable y contribuyó al inicio de un largo periodo de estabilidad política en Venezuela, ¿no? En un contexto de alta confrontación, de conmoción económica, de desconocimiento mutuo de los poderes públicos, un referéndum revocatorio, desde mi punto de vista, contribuiría peligrosamente a una escalada del conflicto político en Venezuela. En este momento es un hecho que, mejor dicho, ¿se va a realizar o no se va a realizar el revocatorio? Bueno, mira, hay opiniones que dicen que definitivamente está descartado, ¿no? Hay otras opiniones que dicen que no, que se va a realizar este año. Este año ya no se va a realizar porque el Consejo Nacional Electoral, digamos, estableció que de recogerse la firma, y eso está dependiendo de un conjunto también de acciones judiciales que están en marcha de las personas que les fue usurpada su identidad o a sus familiares fallecidos, un grave delito el de la usurpación de identidad, ¿no? Y que finalmente están pues querelladas contra la MUC, contra sus dirigentes por haber usurpado su identidad. Decisiones judiciales que pueden producirse. Sí, sí, que están en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez, ¿no? Pero, entonces, pero más allá de eso, yo te insisto, el revocatorio en estas condiciones de conmoción económica, de alta conflictividad institucional, no tendría un resultado positivo para la estabilidad, para la paz de Venezuela. Por el contrario, sería muy peligroso para la paz interna del país, para la tranquilidad de la familia venezolana. Persiste efectivamente en varios sectores del país. Inicialmente se vio así, la tendencia a utilizar el planteamiento de revocatorio como un factor de desestabilización más en el país, ¿no? Como un recurso para colocar la violencia de nuevo en la calle. Si no llegase a ocurrir el revocatorio este año, como lo plantean estos sectores, hay el riesgo de una insurrección popular, de un movimiento de orden golpista contra el orden constitucional. José Vicente, mira, en primer lugar, yo creo que hay que decirlo con responsabilidad. El referéndum ha sido el empeño o parte del conflicto interno de la oposición, ¿no? Es una propuesta enarbolada por Capriles, incluso mucho más allá del consenso entre Primero Justicia, con la finalidad de enarbolar una bandera que le permitiera a él asumir la eterna candidatura presidencial que parece aspirar dentro de la oposición venezolana, ¿no? Por eso el referéndum no lo hicieron en el tiempo
prudencial para que se diera este año, porque él tuvo que lidiar con las confrontaciones internas y fue hasta abril, marzo, que desechadas las otras posiciones por inconstitucionales, él logró imponer su tesis. Pero en esa tesis no lo acompaña la mayoría de la oposición venezolana. Y ahí respondo a tu pregunta. En primer lugar, no hay ánimo en la dirigencia, en la mayoría de la dirigencia opositora, para llevar a una ruptura total del juego político democrático porque el referéndum no se dé, dado que ha sido prácticamente una imposición caprichosa de Enrique Capriles al resto de la oposición, ¿no? Y en segundo lugar, la población, digamos, siente más interés en que haya un mínimo de coexistencia política, de estabilidad política para solucionar los problemas económicos, que es lo que realmente a la familia venezolana en este momento está angustiando, pues, ¿no? La posibilidad de que en el mediano plazo pueda recuperar lo que logró en la primera década de la revolución, ¿no? La recuperación del poder adquisitivo, la disponibilidad de los bienes y servicios necesarios para llevar una vida cotidiana gratificante, humanamente gratificante. Yo creo que ese es el interés fundamental y se ha demostrado en el fracaso de las movilizaciones que ha intentado hacer la oposición en las últimas semanas. Sin embargo, Elías, persiste por parte de sectores que para algunos son importantes cualitativamente o cuantitativamente también, la idea que no abandonan de un golpe contra el orden constitucional, ¿no? Yo desde luego descarto esa posibilidad, ¿no? Porque para que se produzca ese hecho, primero hay que tener calle, hay que tener la posibilidad de movilizar al pueblo en esa dirección, y eso está negado completamente. Por otro lado, hay que tener cuartel, hay que tener una incidencia fuerte en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y sabemos que no existe. Sin embargo, hay la persistencia, la campaña sistemática, una especie de guerra de guerrillas para crear la desestabilización y preocupar a la ciudadanía, que afecta indudablemente algo muy importante, que es la cuestión económica. Entonces, yo creo que ese tema está en este momento en la discusión para mucha gente y crea zozobra, crea angustia en el país. Sí, se busca la permanente inestabilidad política del país para evitar la recuperación económica. Porque fíjate, se pretende llegar al poder, la dirigencia contrarrevolucionaria en Venezuela pretende llegar al poder no sobre la base de un convencer a los venezolanos y venezolanas de un proyecto político de país, de construcción del país, como lo hizo Hugo Chávez en 1998. Hugo Chávez no jugó a la destrucción del país en el 98 para llegar a la victoria del 6 de diciembre. Hugo Chávez planteó una propuesta, la agenda alternativa bolivariana, ¿no? Y se fue por todo el país planteando la agenda alternativa bolivariana y la propuesta constituyente, un nuevo proyecto del país, la refundación del país. Y con eso conquistó a las grandes mayorías que lo acompañaron hasta el 5 de marzo del año 2013 y que lo siguen acompañando en su idea, en su pensamiento, en su legado, ¿no? La oposición pretende llegar al poder sobre la base de la destrucción del país, de la angustia del país. Mientras más gente en la cola haya, mejor para ellos, porque sienten que es su plataforma para llegar al poder. Mientras más violencia criminal haya, para ellos mejor, porque creen que es la forma de llegar. Y mientras más la puedan potenciar y mientras más puedan enviar mensajes al exterior para intentar el aislamiento internacional de Venezuela, no solo político, sino también financiero, para ellos mejor, porque ellos se han convencido de que la única manera de llegar al país es por la vía del daño, la angustia y la zozobra de la sociedad venezolana. Efectivamente, eso que pudiéramos llamar el síndrome de Sansón, ¿no? Destruir el templo y que se muera todo el mundo, ¿no? Se muera todo el mundo. Bueno, está presente, indudablemente, ¿no? Ahora... Es muy irresponsable para una dirigencia política. Totalmente. Muy irresponsable. Eso me lleva a plantearte lo siguiente. Un drama para el chavismo, para el proceso bolivariano, ha sido no contar con una oposición confiable, ¿no?
democrática que permita avanzar sin la amenaza permanente de la conspiración, de la subversión, que distrae recursos y crea angustia y zozobra en la sociedad. ¿Tú crees que el chavismo ha hecho lo necesario para lograr estimular una oposición en el país? Eso es un debate. Yo en particular creo que no le corresponde al chavismo promover o crear una oposición. ¿No? La oposición tiene que surgir de un proyecto auténtico, de un trabajo en el seno de las masas, de un trabajo de concientización, de convencimiento a las personas de que tienen un proyecto alternativo mejor que la revolución bolivariana y un proyecto más justo, que no lo tienen, porque su proyecto es el proyecto neocolonial, neoliberal, que ya hemos visto cómo de manera impúdica en pocos meses se ha implantado, se ha restaurado en Argentina y en Brasil, sin ningún tipo de contemplaciones. Despidos masivos, privatizaciones, aumento de los servicios públicos, flexibilización laboral, congelación de la inversión social. Ese es el proyecto de ellos, por eso no pueden convencer a las grandes mayorías, sino sobre la base de intentar instalar en la sociedad venezolana aquella vieja y perversa, porque forma parte de una ausencia de conciencia del llamado voto castigo. O sea, yo te voto porque la situación está mal y escojo al otro, no importa si lo va a hacer bien o no. Eso es lo que ellos quieren instalar en Venezuela. Ahora, José Vicente, la oposición venezolana ha contado con algunos dirigentes y algunas organizaciones que lo han intentado establecer una oposición democrática en el marco de las reglas, pero han sido aplastados, estrangulados por ciertos sectores de los medios de comunicación, por los dirigentes más inmaduros y más extremistas de la oposición. Lamentablemente, cuando nos ha tocado conversar o en estas conversaciones exploratorias, siempre le hemos dicho a algunos de esos dirigentes, ustedes tienen que dar un paso a favor de la paz de Venezuela, de la recuperación del juego democrático en nuestro país. Ustedes no pueden seguir chantajeados por los sectores más inmaduros, más radicales y más transnacionalizados o intervenidos por el tutelaje extranjero en Venezuela. ¿Tú no crees que el chavismo ha debido hacer un esfuerzo, o debe hacer un esfuerzo, por trascender más allá del chavismo, por llegar a otros sectores de la sociedad, que no son ni escuálidos, ni fascistas, ni ultraderechistas, sino ciudadanos comunes y corrientes, que incluso en algunas oportunidades estuvieron con el chavismo, ¿no? Y que un porcentaje apreciable, de acuerdo con las encuestas, tendiendo puentes, facilitando que se expresen públicamente estos sectores. Totalmente de acuerdo, José Vicente. Yo lo he dicho. No todo el chavismo está dentro del PSV. El chavismo es más grande que el PSV. Y no todos los patriotas, no todos los bolivarianos, no todos los socialistas están dentro del chavismo. Estuvieron. Y el presidente Chávez nos llamó a reunificar el chavismo, la reunificación de los patriotas. Y yo creo que hay que reconocer en el presidente Maduro ese espíritu cuando ha llamado al Congreso de la patria, ¿no? Unir a todo el que pueda ser unido en defensa de la patria, de la paz, de la democracia. Yo sí creo que eso hay que hacerlo y eso forma, para eso hay que romper con el sectarismo, ¿no? Con el vanguardismo, con la idea de que nosotros podemos imponerle a la sociedad nuestras ideas y no convencer. Decía el comandante Hugo Chávez en el golpe de Timón, se han cumplido ahora 4 años de esa memorable reflexión, que había que convencer, para construir una hegemonía democrática, socialista, había que convencer y no imponer. Yo creo que a veces hemos estado en medio de la confrontación, pudiendo llegar a la situación en que el ritmo del conflicto político nos lleva a olvidar los argumentos y actuar de manera administrativa para resolver conflictos que son de carácter político. Los conflictos de carácter político se resuelven con la batalla de ideas, con los argumentos, con los convencimientos y no con medidas administrativas y judiciales. Tú eres un hombre estudioso de la política, aparte que la practicas. ¿Qué perspectiva ves tú inmediata
para el país. Mira, yo veo con preocupación la falta de responsabilidad de quienes llevan realmente el control de la dirección política en la oposición, ¿no? Y por un lado veo un escenario de alta conflictividad si esos sectores logran imponerse sobre todo a la oposición, con lo cual llevaría a la situación en que el Estado venezolano tenga que usar, digamos, la fuerza legal, pública, para la cual está facultado para garantizar la paz y la unidad nacional, ¿no? Esa situación no es la más conveniente. Yo por eso insisto, yo creo que estamos a tiempo de retomar la necesidad de dialogar para reconocernos y poner en primer lugar lo que tiene que ocupar a la dirigencia política venezolana, tanto a la revolucionaria como a la contrarrevolucionaria. El pueblo, la familia, el hombre, la mujer venezolana, que no merece, después de haber logrado lo que logró en la primera década de la revolución, en materia de prosperidad, de derechos, de ampliación de todos sus derechos, de democratización, seguir lo que nos ha tocado vivir estos últimos 3 años, ¿no? Y donde a pesar del esfuerzo del presidente Maduro por mantener la estabilidad interna del país, sin duda alguna que han logrado hacernos daño, sobre todo a nuestro pueblo, a su bienestar, a su vida cotidiana. Y yo creo que lo más responsable de una dirigencia, por encima de cualquier interés personal, presidencialista o lo que fuese, es el bienestar del pueblo. Para eso estamos, sobre todo los políticos revolucionarios, humanistas, estamos para que nuestro pueblo viva bien. Y ese tiene que ser el objeto de nuestra principal preocupación y ocupación, que nuestro pueblo vuelva a recuperar los niveles de vida que logró en la primera década de la Revolución Bolivariana. Bueno, muchas gracias pues. Gracias, José Vicente. Mucha suerte. Gracias a ti. Una pausa y al regresar los confidenciales.